Vamos Oye, con la reina Elisa. ¿qué pasó con la reina? Cuéntame. Regresó, parece, vieron que bueno, hospitalizaron al primer ministro del Reino Unido, a John Bolson, y parece que están todos infectados en la realeza. Pero la reina apareció, no pudo el coronavirus con la reina y la reina salió victoriosa. Miren cómo está. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. A disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all. I want to thank everyone on the NHS frontline, as well as care workers and those carrying out essential roles, who selflessly continue their day-to-day duties outside the home in support of us all. I'm sure the nation will join. Repito, quita la imagen. Oigan, déjenme comentarles que también en este fin de semana ya se comprobó, mi querido Seriani, que en los aeropuertos de diferentes partes del mundo, los americanos, Estados Unidos, está comprando y desviando cargamentos de máscaras y de equipo de protección que ya ahí tenían destinatario y los están desviando para que lleguen a Estados Unidos. O sea, esto está Sí, hay súper mucho mal. robo. Claro. Había barbijos que iban para España, se los quedó Turquía. Una cosa horrible lo que está pasando de cosas poco humanas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es Porque increíble que falte en un país. Este país no tiene tantos respiradores. Eso es lo que la gente no entiende, que es Estados Unidos, pero no hay tanta. Sí, el sistema de salud tiene muchas carencias todavía. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Oigan, pues esto que les vamos a comentar ahorita de una tigresa que en el zoológico de Nueva York ya es comprobado, no es un supuesto, una Rumor. noticia, no es un supuesto rumor, donde una tigresa se le detectó que padecía coronavirus. Esta tigresa, a su vez, estuvo expuesta con un cuidador que tenía pues la enfermedad y también ya contagió a 7 de sus, pues ahora sí que de sus compañeritos, también tigres. Y pues esto, la verdad que fue un breaking news del día de ayer. ¿Por qué? Porque hasta el momento lo que se había dicho, estamos enfrentándonos ante algo nuevo, que los animales sí podrían, por ejemplo, tomarlos si salían a la calle o alguna situación y transmitirlo a humanos, ¿no? Pero no podían padecer la enfermedad. Y según lo que salió en varios periódicos serios a nivel internacional, esta tigresa sería de los primeros casos donde ya está comprobado y es un hecho que se enfermó. No, Entonces, y pues hay mucha gente que tiene animales y estaba confiada en que los animales no contagiaban. Había un gato en Tokio, que ya en Hong Kong creo que se había hablado de ese gato y después no se habló más nada. Así que bueno, vamos a ver el mapa del contagio de sí, los Estados Unidos. pero mira, aquí hablando todavía de la tigresa, hasta el momento es que sí se pueden llegar a contagiar de los humanos, o sea, los humanos pueden llegar a contagiar a los animales. Y ya habían dicho antes que si el animal recogía el virus podía contagiar a un humano, más no que se enfermaran ellos. Y pues Claro, ahora con esta situación ya es un hecho que los animales también se pueden enfermar. Ahora, que si un animal enfermo lo puede contagiar a una persona, eso todavía no lo comentan, sí, no hay que confundirnos. Se ha dicho que si un animalito, un perrito, anda en la calle, recoge el virus, para empezar, ya es un hecho que sí se pueden enfermar. Y segunda, si tú lo tocas y lo manipulas, te lo puede pasar. Entonces, claro. pues todo esto está en investigación y fue una noticia fuerte este fin de semana. Bueno, vamos a ver el mapa de contagios porque está bien complicado Estados Unidos. Estamos entrando en la etapa más difícil, zonas más rojas, más complicadas. Y miren lo que es la Florida, lo que es California, Nueva York, varios estados y los casos. Estamos en récord, está ayer creo que fue uno de los días más altos. Así que nada, lo que estamos haciendo es cuidándonos, no entrar en pánico y ver que encuentren la famosa, no vacuna, pero la vacuna va a tardar, pero que sea un medicamento que apalie toda esta angustia
Así que, bueno, vamos a ver qué pasa también. En medio de esto, Elisa, Estados Unidos podría invadir o entrar en Venezuela en los próximos días. Estamos también atentos a eso, a los venezolanos que nos ven. Tenemos material que no vamos a mostrar para ser prudentes, pero que ya hay movimiento militar en Colombia y en el Mar Caribe para entrar a Venezuela. Así que bueno, estas son cosas que el mundo está un poquito convulsionado. Bueno, fíjense, comadritas, que ahorita que está de moda el TikTok, nos encontramos en redes sociales una noticia que no es nueva, ya había salido en el 2019, donde una persona que trabaja en el gobierno, en una asamblea que se tiene aquí en Estados Unidos, le pide, da pruebas de que el TikTok es, como todos sabemos, esta aplicación se hizo en China. Y él dice que, pues que están robando los datos de las personas, tanto como tus claves de banco, toda la información que tú tengas en el teléfono, que esta aplicación les da acceso a poder tener todos estos datos tuyos. Entonces, él en esta junta le pide y da una orden que a todas las personas que trabajan en el gobierno de Estados Unidos, les pide que no pueden tener en sus teléfonos esta aplicación, ya que también manejan pues información del gobierno de Estados Unidos. Esto es muy serio. Yo la verdad que precisamente, fíjate, veo esta información el día sábado y el día domingo el día viernes había bajado el TikTok en mi teléfono, el personal. Inmediatamente lo quité, a lo mejor ya demasiado tarde, pero vamos a ver qué es lo que nos dice. TikTok was the most downloaded app of 2019, more than any other app in the country. More teenagers are on TikTok now than use Facebook. It counts millions and millions and millions of Americans as users, but it is owned by a Chinese company that includes Chinese Communist Party members in leadership, and it is required under Chinese law to share user data with Beijing. And TikTok has admitted that it has sent user data to China. To put it bluntly, this is a major security risk for the American people. And what kind of data is TikTok collecting as it runs on our phones? A heck of a lot more than you would think. Images, of course, that users post. But TikTok also collects information about the messages that you send, about the apps that you use, the other apps on your phone. It collects the sites that you visit. It collects your search history. It collects your keystrokes. It collects your location data. It stores all of this and maybe lots more. And I can tell you, as the father of two small children, who already have many of their friends on social media, even though they're quite young, I find this absolutely horrifying, and we know that it's a national security risk. Since our last hearing on this subject, the Pentagon, the Department of State, the Department of Homeland Security, and the TSA have all banned their employees and service members from using TikTok on government devices. In fact, the Pentagon even went so far as to say that employees should have their children uninstall TikTok from their personal devices. That's pretty extraordinary. But actually, it's only prudent. And that's why today I'm announcing I will introduce legislation to ban the use of TikTok by all federal employees on all federal government devices. This is a necessary step to protect the security of the United States and the data security of every American. Bueno. ¿Cómo la ven? Ahí lo que dijo claramente, que queda prohibido que cualquier trabajador, o sea, metió una legislación, una ley, que cualquier trabajador del gobierno de Estados Unidos o de secretarías públicas no pueden meter en los teléfonos que ellos proporcionan y hasta en los personales esta aplicación. Esto está fuertísimo, la verdad, ¿eh? Sí. Mira, y Elisa, acordate que la guerra entre Trump y este país con China fue porque no querían que entre el famoso celular de ellos o el Apple de ellos, donde podría espiarnos más todavía, y encima lo del TikTok. Ahora, la pregunta mía del millón, Elisa, y no te enojes, pero si realmente los chinos con el TikTok llegaran a encontrar todas tus fotos sin filtro y sin maquillaje que tú tienes en tu celular, esto lo meterían en el iCloud y esto sería como gravísimo
que se publiquen tus fotos sin Photoshop, Elisa. La verdad que sí, y no solamente las mías. Imagínate, yo cuando menos saldría toda chancluda y toda gorda, pero imagínate tus fotos íntimas. ¿Te imaginas los videos que vamos a ver después por ahí? No, mira, aquí lo serio, aparte de las fotografías, digo que sí es importante y sobre todo por las fotos que yo sé que tú tienes. Imagínate tu aplicación donde tienes todas tus contraseñas. Imagínate, o sea, todos tus datos, la verdad que esto es súper serio. Y en este momento que no sé si te has dado cuenta que a partir de la pandemia, mucha gente se está inscribiendo en TikTok. La verdad que esto está fuertísimo, no es un rumor, es una ley que salió aquí en Estados Unidos, una legislación que la gente que trabaja para el gobierno en sus teléfonos, ya sean proporcionados por ellos o por personales donde se maneje información, donde abran emails de cosas de trabajo. No, y cosas serias. Tener esta aplicación. Esto es muy, muy serio. Porque mira, ahora las guerras, mi querido Seriani, son diferentes. Ahora ya es diferente. Claro, teniendo conocimiento de ti, de qué es lo que haces, a dónde vas, o sea, de ahí puedes sacar estadísticas, o simplemente agarrar tus transacciones, tus emails del banco y darte un bajón de lana. Doble identidad, te roban la identidad, todo. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.